Bien, continuamos con la lectura y comentarios al prólogo de Los Condenados de la Tierra, de obra de Frank Fanon, y el prólogo está hecho por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, donde habla acerca del colonialismo francés en Argelia, pero al mismo tiempo es un texto que involucra o tematiza el sistema colonial en su totalidad. Pasamos a la lectura. Aquí se detiene Fanon. Ha mostrado el camino. Vocero de los combatientes, ha reclamado la unión, la unidad del continente africano contra todas las discordias y todos los particularismos. Su fin está logrado. Si quisiera describir integralmente el hecho histórico de la descolonización, tendría que hablar de nosotros, y ese no es sin duda su propósito. Pero cuando cerramos el libro, continúa en nosotros, a pesar de su autor, porque experimentamos la fuerza de los pueblos en revolución y respondemos con la fuerza. Hay pues un nuevo momento de violencia y no es necesario volvernos hacia nosotros esta vez, porque esa violencia nos está cambiando en la medida en que el falso indígena cambia a través de ella. Que cada cual reflexione como quiera, con tal de que reflexione. En la Europa de hoy, aturdida por los golpes que recibe, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, la menor distracción del pensamiento es una complicidad criminal con el colonialismo. Este libro no necesita un prefacio, sobre todo porque no se dirige a nosotros. Lo escribí, sin embargo, para llevar la dialéctica hasta sus últimas consecuencias. También a nosotros, los europeos, nos están descolonizando. Es decir, volver la mirada en una sangrienta operación al colono que vive en cada uno de nosotros. Debemos volver la mirada hacia nosotros mismos, si tenemos el valor de hacerlo, para ver qué hay en nosotros. Primero, hay que afrontar un espectáculo inesperado, el striptease de nuestro humanismo. Helo aquí desnudo y nada hermoso. No era sino una ideología mentirosa. La exquisita justificación del pillaje, sus ternuras y su preciosismo justificaban nuestras agresiones. Qué bello predicar la no violencia. Ni víctimas ni verdugos. Vamos, si no son ustedes víctimas, cuando el gobierno que han aceptado en un plebiscito, cuando el ejército en que han servido sus hermanos menores, sin vacilación ni remordimiento, han emprendido un genocidio. Indudablemente son verdugos. Y si prefieren ser víctimas, arriesgarse a 1 o 2 días de cárcel, simplemente optan por retirar su carta del juego. No pueden retirarla. Tiene que permanecer allí hasta el final. Compréndanlo de una vez. Si la violencia acaba de empezar, si la explotación y la opresión no han existido jamás sobre la tierra, quizá la pregonada no violencia podría poner fin a la querella. Pero si el régimen todo y hasta sus ideas sobre la no violencia están condicionados por una opresión milenaria, su pasividad no sirve sino para alienarlos del lado de los opresores. Bueno, Ustedes no, hay saben bien. un breve comentario, ¿no? Lo que está diciendo Sartre, como decimos siempre, él ante todo su texto va dirigido hacia los propios franceses. Y él está diciendo esto, bueno, esta idea de ni víctimas ni verdugos, y esta idea de, bueno, no tenemos la culpa nosotros, los franceses, y está hablando incluso hasta de cierto progresismo que proclama la paz. Esa paz es funcional a la violencia ya instituida, que es la violencia del colonialismo. Entonces, por inercia, eso implica ponerse del lado de los opresores. Al mismo tiempo, bueno,
optaron los franceses en un plebiscito por un gobierno que está llevando a cabo un genocidio. Por lo tanto, todos somos responsables, dice Sartre. Sí, continúa. Ustedes saben bien que somos explotadores. Saben que nos apoderamos del oro y los metales y el petróleo de los continentes nuevos con dieres, para traerlos a las viejas metrópolis. No sin excelentes resultados palacios, catedrales, capitales industriales, y cuando amenazaba la crisis, ahí estaban los mercados coloniales para amortiguarla o desviarla. Europa, cargada de riquezas, otorgó de jure la humanidad a todos sus habitantes. Un hombre entre nosotros quiere decir un cómplice, puesto que todos nos hemos beneficiado con la explotación colonial. Ese continente gordo y lívido acaba por caer en lo que Fanon llama justamente el narcisismo. Cocteau se irritaba en París, esa ciudad que habla todo el tiempo de sí misma. ¿Y qué otra cosa hace Europa? Y ese monstruo supereuropeo, la América del Norte, palabras, libertad, igualdad, fraternidad, amor, honor, patria, qué sé yo. Esto no nos impedía pronunciar al mismo tiempo frases racistas, cochino negro, cochino judío, cochino ratón. Los buenos espíritus, liberales y tiernos, los neocolonialistas en una palabra, pretendían sentirse asqueados por esa inconsecuencia, error o mala fe. Nada más consecuente entre nosotros que un humanismo racista, puesto que el europeo no ha podido hacerse hombre sino fabricando esclavos y monstruos. Mientras esta frase es genial, no, disculpa que te interrumpa. Sí, esta frase es magnífica y resume casi todo el texto, ¿no? Los europeos no nos hicimos hombres más que fabricando monstruos. Es una frase además bastante conocida. Tremenda. Mientras existió la condición de indígena, la impostura no se descubrió. Se encontraba en el género humano una abstracta formulación de universalidad que servía para encubrir prácticas más realistas. Había, del otro lado del mar, una raza de subhombres que gracias a nosotros, en 1000 años quizá, alcanzarían nuestra condición. En resumen, se confundía el género con la élite. Actualmente el indígena revela su verdad. De un golpe, nuestro club tan cerrado revela su debilidad. No era ni más ni menos que una minoría. Lo que es peor, puesto que los otros se hacen hombres en contra nuestra, se demuestra que somos los enemigos del género humano. La élite descubre su verdadera naturaleza, la de una pandilla. Nuestros caros valores pierden sus alas. Así los contemplamos de cerca. Si los contemplamos de cerca, no encontraremos uno solo que no esté, disculpen, que voy a dar vuelta en la hoja. No encontraremos uno solo que no esté manchado de sangre. Si necesitan ustedes un ejemplo, recuerden las grandes frases. Cuán generosa es Francia, generosos nosotros. ¿Y Cefit? ¿Y esos 8 años de guerra feroz que han costado la vida a más de 1 millón de argelinos? ¿Y la tortura? Pero comprendan que no se nos reprocha haber traicionado una misión, simplemente porque no teníamos ninguna. Es la generosidad misma la que se pone en duda. Esa hermosa palabra cantarina no tiene más que un sentido, condición otorgada. Para los hombres de enfrente, nuevos y liberados, nadie tiene el poder ni el privilegio de dar nada a nadie. Cada uno tiene todos los derechos. Sobre todos, y nuestra especie, cuando un día llegue a ser, no se definirá como la suma de los habitantes del globo, sino como la unidad infinita de sus reciprocidades. Aquí me detengo. Ustedes pueden seguir la labor sin dificultad.
Basta mirar de frente por primera y última vez nuestras aristocráticas virtudes. Se mueren. ¿Cómo podrían sobrevivir a la aristocracia de subhombres que las han engendrado? Hace años, un comentador burgués y colonialista, para defender a Occidente, no pudo decir nada mejor que este. No somos ángeles, pero al menos tenemos remordimientos. ¡Qué declaración! En otra época, nuestro continente tenía otros salvavidas: el Partenón, Chartres, los derechos del hombre, la svástica. Ahora sabemos lo que valen y ya no pretenden salvarnos del naufragio, sino a través del muy cristiano sentimiento de nuestra culpabilidad. Es el fin, como verán ustedes. Europa hace agua por todas partes. ¿Qué ha sucedido? Simplemente que éramos los sujetos de la historia y que ahora somos sus objetos. La relación de fuerza se ha invertido. La descolonización está en camino. Lo único que pueden intentar nuestros mercenarios es retrasar su realización. Hace falta aún que las viejas metrópolis intervengan, que comprometan todas sus fuerzas en una batalla perdida de antemano. Esa vieja brutalidad colonial que hizo la dudosa gloria de los Bugod, volvemos a encontrarla al final de la aventura, decuplicada e insuficiente. Hay una cosa que hace a nuestra realidad. Bulló era uno de los generales que emprendió la campaña de colonización en Argelia. Y su tesis era que al fuego se lo combate con fuego, a la barbarie contra la barbarie, con barbarie. Entonces, ellos que representaban la civilización llegaban a una aldea argelina y hacían cosas como prender fuego a la vista de todo a algún resistente, ¿no? Y sí, nuestro admirado Sarmiento, en sus viajes por África y por Asia, toma contacto, no sé si personalmente con Bulló, pero sí con su ejército y con sus tácticas. Tenía que ser. Trae esas tácticas para luchar contra la barbarie propia, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, lo de Peñalosa, etcétera, ¿no? Y esta idea de que al fuego se lo combate contra fuego. Interesante también señalar esta línea de continuidad entre los métodos de... Mónica, vamos a sospechar que tenés algo contra Sarmiento. Sí. Perdón, en mi opinión es el mal encarnado. Pero también es interesante ver esto, que en este texto se abren dos líneas en donde se vincula nuestra realidad con la realidad francesa, en tanto, por un lado, estos métodos que emplea, los métodos de esta primera colonización, descritos por Sartre, de cuando Francia coloniza Argelia, son tomados como métodos para en el momento de la llamada formación del Estado Nacional, etcétera, ¿no? La guerra de policías, aniquilar a los bárbaros, que eran los gauchos, los caudillos, los indígenas. Y por otro lado, el escuadrón de paracaidistas que lucha en Argelia, ya en el siglo XX, en la situación en que está hablando Sartre, de esto que se da entre la década del 50 y 60, son los que entrenaban, es ese grupo de paracaidistas que entrenaban en las escuelas de las Américas a los militares latinoamericanos durante la dictadura. Porque incluso, claro, sí, el método de la tortura, la delación, la desaparición, no es tomada, que a veces se dice, bueno, es tomada de la Alemania nazi. No, es tomada de la Francia democrática, liberal, y colonialista, ¿no? Como lo estás señalando acá Sartre. Según lo que le escuché decir a un fiscal en uno de los juicios de lesa humanidad, a los que iba yo los martes,
Los paracaidistas franceses están acá desde el plan CONIT desde Frondizi, y no creo que se hayan ido, ¿eh? Por eso para mí Campo de Mayo guarda muchas cosas todavía, muchas cosas. Bien. Disculpen la... No, no, está bien. Y acá Mónica nos dijo antes, no lo leí, no se definirá como la suma de los habitantes del globo, sino como la unidad infinita de sus reciprocidades. Sí, ahí quería yo hacer un comentario, no quería interrumpir la charla, porque también ahí está hablando de la humanidad. Y para Sartre la humanidad todavía no está realizada. En ese sentido, sigue una línea de pensamiento propia del primer Marx, el Marx de los escritos de 1844, donde la humanidad todavía no es. Y la humanidad no es el conjunto de individuos, sino es una unidad de reciprocidades, es una unidad relacional en donde hay un reconocimiento de todos por todos, ¿no? Un reconocimiento universal. Eso es la humanidad. Y en tanto esa humanidad no está esa idea no es una realidad efectiva, la humanidad todavía no es. La humanidad todavía no es 100% humana. En términos de Marx, es lo que él llama el traspaso del reino. Juan Marx dice, la historia hasta ahora ha sido la prehistoria de la humanidad. Solo cuando se superen todas las relaciones de dominación, de explotación, etcétera, va a comenzar la verdadera historia humana, que es al mismo tiempo el traspaso del reino de la necesidad al reino de la libertad. Por eso es un humanismo, y ahí porque Sartre critica fuertemente el humanismo abstracto y liberal, pero no la idea de humanismo. Para él, el humanismo real es ese humanismo por venir, que significa el reconocimiento de todos los sujetos. Una unidad concreta. Sí, continúa Elsa. Acá dice, ¿sigo? Sí, 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 sí. Se envía el ejército a Argelia y allí se mantiene desde hace 7 años sin resultado. Quiere decir que todavía, cuando él escribe esto, estaban en Argelia. Sí, 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 todavía en el medio de la guerra. Claro. La violencia ha cambiado de sentido. Victoriosos, la ejercíamos sin que pareciera alterarnos. Descomponía a los demás y en nosotros, los hombres, nuestro humanismo permanecía intacto, unidos por la ganancia. Los metropolitanos bautizaban como fraternidad, como amor, la comunidad de sus crímenes. Actualmente bloqueada por todas partes, vuelve sobre nosotros a través de nuestros soldados, se interioriza y nos posee. La involución comienza. El colonizado se reintegra y nosotros, ultras y liberales y colonos y metropolitanos, nos descomponemos. Ya la rabia y el miedo están al desnudo. Se muestran al descubierto en las cacerías de ratas de Argel. ¿Dónde están ahora los salvajes? ¿Dónde está la barbarie? Nada falta, ni siquiera el tam-tam. Las bocinas corean Argelia francesa, mientras los europeos queman vivos a los musulmanes. No hace mucho, recuerda Fanon, los psiquiatras se afligían en un congreso por la criminalidad de los indígenas. Esa gente se mata entre sí, decían. Eso no es normal. Su corteza cerebral debe estar subdesarrollada. En África Central, otros han establecido que el africano utiliza muy poco sus lóbulos frontales. Esos sabios deberían proseguir ahora su encuesta en Europa y particularmente entre los franceses, porque también nosotros, desde hace algunos años, debemos estar afectados de pereza mental. Los patriotas empiezan a asesinar a sus compatriotas. En caso de ausencia, hacen volar en trozos al conserje y su casa. No es más que el principio.
La guerra civil está prevista para el otoño o la próxima primavera. Nuestros lóbulos parecen, sin embargo, en perfecto estado. ¿No será más bien que al no poder aplastar al indígena, la violencia se vuelve sobre sí misma, se acumula en el fondo de nosotros y busca una salida? La unión del pueblo argelino produce la desunión del pueblo francés. En todo el territorio de la antigua metrópoli, las tribus danzan y se preparan para el combate. El terror ha salido de África para instalarse aquí, porque están los furiosos que quieren hacernos pagar con nuestra sangre la vergüenza de haber sido derrotados por el indígena, y están los demás, todos los demás, igualmente culpables, después de Bizerta, después de los linchamientos de septiembre. ¿Quién salió a la calle para decir basta? Pero más sosegados los liberales, los más duros de los duros de la izquierda muelle. También a ellos les sube la fiebre y el mal humor. Pero qué espanto, disimulan su rabia con mitos, con ritos complicados, para retrasar el arreglo final de cuentas y la hora de la verdad. Han puesto a la cabeza del país a un gran brujo cuyo oficio es mantenernos a cualquier precio en la oscuridad. Nada se logra, proclamada por unos, rechazada por otros, la violencia gira en redondo. Un día hace explosión en Metz, al día siguiente en Burdeos. Ha pasado por aquí, pasará por allá, es el juego de prendas. Ahora nos toca el turno de recorrer paso a paso el camino que lleva a la condición de indígena. Pero para convertirnos en indígenas del todo, sería necesario que nuestro suelo fuera ocupado por los antiguos colonizados y que nos muriéramos de hambre. Esto no sucederá, no. Es el colonialismo decadente el que nos posee, el que nos cabalgará pronto, chocho y soberbio. Ese es nuestro zar, nuestro loa. Y al leer el último capítulo de Fanon, uno se convence de que vale más ser un indígena en el peor momento de la desdicha que un ex colono. No es bueno que un funcionario de la policía se vea obligado a torturar 10 horas diarias. A ese paso, sus nervios llegarán a quebrarse, pese a no ser que se prohíba a los verdugos por su propio bien el trabajo en horas suplementarias. Cuando se quiere proteger con el rigor de las leyes la moral de la nación y del ejército, no es bueno que éste desmoralice sistemáticamente a aquella. Ni que un país de tradición republicana confíe a cientos de miles de sus jóvenes a oficiales putschistas, debe ser algún putsch, no sé a qué le llaman putschistas. No es bueno, compatriotas, ustedes que conocen todos los crímenes cometidos en nuestro nombre, no es realmente bueno que no digan a nadie una sola palabra, ni siquiera su propia alma, por miedo a tener que juzgarse a sí mismos. Al principio ustedes ignoraban, quiero creerlo, luego dudaron y ahora saben, pero siguen callados. 8 años de silencio degradan. Y en vano, ahora el sol cegador de la tortura está en el cenit, alumbra todo el país. Bajo esa luz, ninguna risa suena bien, y no hay cara que no se cubra de afeites para disimular la cólera o el miedo. No hay un acto que no traicione nuestra repugnancia y complicidad. Basta actualmente que 2 franceses se encuentren para que haya entre ellos un cadáver. No hace falta más que 2 franceses se encuentren para que haya entre ellos un cadáver. Y cuando digo uno, Francia era antes el nombre de un país. Hay que tener cuidado de que no sea en 1961 el nombre de una neurosis. ¿Sanaremos? Sí. La violencia, como la lanza de Aquiles, puede cicatrizar las heridas que ha infligido. En este momento estamos encadenados, humillados, enfermos de miedo.
en lo más bajo. Felizmente esto no basta todavía a la aristocracia colonialista. No puede concluir su misión retardataria en Argelia sin colonizar primero a los franceses. Cada día retrocedemos frente a la contienda, pero pueden estar seguros de que no la evitaremos. Ellos, los asesinos, la necesitan. Van a seguir revoloteando a nuestro alrededor, a seguir golpeando el yunque. Así se acabará la época de los brujos y los fetiches. Tendrán ustedes que pelear o se pudrirán en los campos de concentración. Es el momento final de la dialéctica. Ustedes condenan esa guerra, pero no se atreven todavía a declararse solidarios de los combatientes argelinos. No tengan miedo. Los colonos y los mercenarios los obligarán a dar este paso. Quizá entonces, acorralados contra la pared, liberarán ustedes por fin esa violencia nueva suscitada por los viejos crímenes resumados. Pero eso, como suele decirse, es otra historia, la historia del hombre. Estoy seguro de que ya se acerca el momento en que nos uniremos a quienes la están haciendo. Jean-Paul Sartre, septiembre de 1961. Bueno, finalmente terminamos con el texto. Terminado el prólogo. Terminamos el prólogo. Me parece en esa última parte, cuando él dice la historia, habla de esta historia del hombre y dice ya no la estamos haciendo nosotros, es decir, los europeos, los opresores, los colonizadores, sino que lo están haciendo ellos, los colonizados, liberándose y luchando contra nosotros. Que eso es lo que estaba en un momento cuando él dice, Europa antes era el sujeto de la historia y ahora es el objeto. Porque era el sujeto porque era el que iba y colonizaba, el que hacía historia. Ahora es el objeto, porque los que hacen historia son los pueblos del tercer mundo, los pueblos colonizados, al luchar contra sus colonizadores y contra sus opresores. Y bueno, terminamos la grabación por hoy.